Abiertamente radio. Sí, ahora sí. Ahora sí. Creo. Era un poco, porque no estoy seguro. Ahora dice, la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Pero, Ya, yo creo que estamos, pero yo no lo veo acá. ¿Eh? ¿no? No sé por qué. Sí, sí, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Ok. Sí, estamos en vivo. Sí, parece que sí. Sí, acá estamos, che. Bueno, 7 de la tarde en Chile, muy buenas tardes. 8 de la tarde, ya noche en Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos en el sur del mundo para comenzar con el episodio número 6 de la segunda temporada de Conversemos Abiertamente sobre algún tema de salud mental que nos parezca relevante o complicado o que valga la pena aclarar algo que creemos que la gente de repente pudiera estar interesada. Eso es un poco lo que nos ha motivado. Hoy día tenemos, porque el público lo ha pedido, de nuevo tenemos a una muy querida acompañante que es Mariana Urtueta, psicóloga, directora de psicoterapia de ARIA, Buenos Aires. Qué bueno que pudiste venir también hoy día, Mariana, te agradecemos. Muchas gracias por la invitación, un gusto nuevamente. Y el tema de hoy es un tema donde sabemos que tu impronta, tu input va a ser muy importante. A los otros ya los conocemos y me dijeron que no sea latero de presentarlos todas las veces de nuevo, pero yo creo que igual. Danilo Quiroz, director de NEPSIS, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Hola, Danilo. Hola, José. Sergio Strejilevich, director de área Asistencia e Investigación en Trastornos del Ánimo desde Buenos Aires. José Vitrán, también de NEPSIS. Bueno, este es un tema el que vamos a hablar y saludamos a Daniela en el distrito de Maldonado, Uruguay, no sé si distrito se llama eso, ayudándonos en la mesa de sonido. El tema de hoy es un tema complicado y a la vez sencillo en el sentido de que no requiere de mucha jerga técnica, no requiere de mucha teoría complicada. A lo mejor lo que la gente quisiera recibir de parte de los especialistas son palabras muy terrenales, muy aterrizadas, ¿no es cierto? Y que parecen, de repente podrían sonar de sentido común, pero como todos saben, el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que, de cualquier forma, hoy vamos a hablar de aquello que siempre se nos pregunta, sobre todo familiares de nuestros pacientes, a veces nuestros pacientes. Recuerden que nuestros pacientes son también familiares de otros pacientes. Es decir, todo aquel que vive cerca de una persona o vive en su propio caso un trastorno anímico, una enfermedad del ánimo, se pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ayudo? O algunos dicen, ¿cómo hago para que cuando trato de ayudar por lo menos no perjudique o no jorobe o no mortifique? Es increíble cómo esta es la condición anímica, y hoy día vamos a hablar particularmente de cómo enfrentar a las personas cuando están deprimidas, digamos, ¿no? Cómo esta es una condición que tiene una característica muy particular. Fíjense, en el 90% de las veces, si es que no más, la manera en que la gente con buena intención e inteligencia trata de ayudar a su familiar afectado es contraproducente o lo hace mal, o en general el afectado siente que no lo ayuda para nada. Por lo menos la intuición pareciera no ayuda tanto en este cuento. Bueno, partamos con algo a lo mejor que es previo a cómo manejarlo. Algunos pacientes dicen, ¿será bueno invitar a mi familia o decirle a mi familia que tengo esto? No me irá a provocar un hándicap, como un marketing negativo. No voy a quedar estigmatizado ahora dentro de mi familia. Entonces, antes de pensar cómo ayudar a la gente a lidiar con la persona que tiene depresión, nos preguntamos para el paciente, ¿será bueno? ¿Será necesario? ¿Será absolutamente imprescindible? ¿Qué piensan ustedes? Compartir con las personas con las que vive la pareja, los hermanos, los padres, la familia,
de la persona que sufre de un episodio depresivo o, por supuesto, más aún, una enfermedad que cursa con episodios depresivos a lo largo de la vida? ¿Quién se atreve a empezar a contestar eso? Todos callados. No, silencio. No, yo creo que es una súper buena pregunta, José, digamos, porque a uno le gustaría que hablar de depresión fuera un tema que se pudiese tratar, como dice el título de la canción, abiertamente, digamos, ¿verdad? Pero la verdad es que eso es complicado en la medida de que uno no sabe qué es lo que la otra persona va a entender por estar deprimido. Y en ese sentido la respuesta puede ser muy mala y puede ser peor. ¿Ah? Y uno podría pensar también que puede haber algunos lugares donde puede ser muy necesario, ojalá sea así, como en el núcleo cercano, ¿ah? Sobre todo la persona que uno lo va a acompañar, o la persona que uno lo va a acompañar a ir al médico, o la persona que uno lo va a acompañar con los medicamentos, o con lo que sea, digamos, en el entorno muy cercano. Los que viven con uno, por decirlo así. Los que viven con uno, y de pronto ni siquiera todos los que viven con uno, sino que aquella persona que uno elija, digamos, de que efectivamente pueda, porque a veces está la mamá, el papá, los hermanos, pero a veces hay un hermano que tiene una mejor sensibilidad con uno y que le dice, mira, Claro. yo te puedo acompañar, digamos, y de pronto hay otros familiares que efectivamente aportan poco, por decir alguno que puede ser contraproducente. Y también está el círculo un poco más lejano, qué es lo que pasa en el colegio, qué es lo que pasa en la universidad, qué es lo que pasa en el trabajo, ¿ya? Donde ahí la apuesta, digamos, de qué es lo que va a ocurrir cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Estoy deprimido, es mucho más alta, porque del otro lado puede pasar cualquier cosa, ¿ah? Desde encontrarse con algún colega o algún jefe o alguna otra persona que entienda perfectamente de qué se trata porque lo ha vivido en sí mismo o en un ser querido, a encontrarse con alguien que efectivamente nunca le ha tocado lidiar con eso y que probablemente va a responder desde lo que se le ocurre, digamos, con que esto es, no sé, por le gana o cosas por el estilo, digamos. Entonces, la pregunta es muy atingente y la respuesta es depende, ¿ya? Depende, digamos, de si la otra persona va a aportar, sí, es muy importante. Y en ese sentido creo yo que en una condición como esta, así como en cualquier otra condición, es importante sumar. ¿Ah? Y ahí es importante ver a quién uno suma. ¿Ah? Ojalá que uno pueda sumar mucha gente, ¿ah? O gente que efectivamente pueda aportar. Y ahí es donde efectivamente con esas personas es importante que si no entienden de qué se trata, es importante que aprendan de qué se trata, ya sea por lo que el paciente puede contarle, o porque lo acompaña al médico y el médico le explica, o porque se educa a través de la red o alguna otra manera, digamos. Hay personas que van a poder aportar a medias, y efectivamente ahí la idea es que sumen y que no resten, entonces ahí el rol de la educación es súper relevante. Oye, dos cosas antes de que Sergio y Mariana comiencen a decir su punto de vista. Fíjate que yo creo que no es bueno, porque nosotros tenemos muy buena intención, somos comunicadores de este ámbito de la salud mental y todo. No es bueno hacernos los lesos con algunos aspectos que son todavía parte de la experiencia en la calle, ¿no? O en la sociedad. Y es el estigma. Yo creo que hay que decir que en algunos casos el comunicar esto puede traer serias consecuencias negativas, ¿no? No es lo que quisiéramos. Siempre hemos hablado que quisiéramos una campaña donde mucha gente famosa y exitosa saliera en público y dijera, yo tuve una depresión, yo tengo un trastorno anímico, y que la gente diga, pero ¿cómo? Está bien, pero no es así, no es lo que ocurre. Y yo creo que todavía en nuestra sociedad, alguien que comunica que tiene un trastorno depresivo o un trastorno anímico, está comunicando, ok, a este gallo no lo vamos a poder considerar para la tarea X, o no lo vamos a querer considerar porque no es confiable, o este gallo, fíjate que se deprimió, significa que es débil, tiene una debilidad. O sea, todavía está ese tema que para el trabajo podemos pensarlo. Oye, ¿sabes qué? No convendría que en tu trabajo se socialice el hecho de que tienes esta enfermedad. Nos pasa con las licencias médicas, ¿no es cierto? Que no queremos ponerle el título de la enfermedad. Pero a propósito de lo que decía tú, Danilo, y ahora le paso la pelota a Sergio y a Mariana, ¿qué pasa si no suma nadie de la gente con la que vive nuestro paciente? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con una depresión severa y necesito justamente que se produzca esa socialización, y todos los que viven con él no suman? No puedo hacerlos partícipe de lo que...
O sea, lo primero que se me ocurre es que ese es un infierno. Es una situación muy infernal y por lo tanto yo creo que nosotros como médicos, vamos a hablar de eso, tomamos una postura frente a eso. Sergio o Mariana. Yo diría dos cosas. La primera, que me parece que el tema del estigma es fundamental, digamos, porque es algo que uno puede no hablarlo abiertamente, pero uno sabe que siempre está solapadamente, ¿no? Y me parece que el tema del estigma, una buena forma de combatirlo es con la buena información. Entonces, cuando uno da información, cuando uno tiene una entrevista con un familiar o con todos los familiares, después veremos de ahí quién terminará siendo o cuáles terminarán siendo los que ayuden mejor. Pero a veces cuando uno tiene entrevistas con la familia, lo que hace en realidad es informar. Y empieza a informar y empieza a traducir cosas que muchas veces se leen como es que es mañoso, es que cuando se le pone un poco de presión en el trabajo o en la universidad o en el colegio, se entra a tirar a la cama, y cosas que se leen habitualmente en el ámbito familiar, como esto, como debilidades y demás, uno puede también con el rol profesional que tiene, la experiencia que tiene, la explicación que puede dar, traducir eso aparte de los síntomas de una enfermedad y empezar a dejar esto como justamente, yo creo que, a ver cómo explicarlo, tener una enfermedad de este tipo puede ser un estigma, pero es mayor estigma si uno no la entiende como una enfermedad, ¿no? Si uno la entiende como una enfermedad de la cual uno no es responsable, le ha tocado, como a otro le ha tocado otra cosa, y uno puede explicar esto, el contexto familiar lo puede entender, el propio paciente lo puede entender, entonces también se la enfrenta de otra manera. Entonces creo que, o sea, parte de hacer con el estigma es la buena información. Para el paciente es más mal negocio desde el punto de vista de su imagen el que no se comprenda que tiene una enfermedad a quedar rotulado como poseedor de una enfermedad. No, porque yo creo que no es la cuestión del quedar rotulado, porque ahí vuelvo. El quedar rotulado es yo soy una depresión. Y yo soy Mariana y podría tener una depresión, y puede ser que Mariana sea una persona muy capaz, muy útil, macanuda, muy divertida, muy eficaz, y cuando está deprimida, muchas de esas características las pierda, ¿no? Pero no es que pierdo yo, digamos, quedaría, digamos, subsumida en este caso por los síntomas de la enfermedad. Entonces yo creo que justamente poder identificar la enfermedad no es rotular a una persona. Y yo creo que eso es lo que hace el romper el estigma. Y esa es mi sensación. Eso con respecto a la primera cuestión. Con respecto a cuando no tenemos a quién asistir, a quién nos asista, digamos, ahí estamos en otro tema. Pero bueno, lo dejo a Sergio para que diga lo que quiera. Para que lance sus primeros dardos. Yo voy a intentar ordenar un poco las cosas, porque hoy nos juntamos para a ver qué tiene que hacer la familia, qué podemos hacer para atravesar un episodio depresivo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, están surgiendo cosas negativas, es decir, la posibilidad de que no haya nadie que ayude, las dificultades en identificar quiénes son las personas que ayudan bien o mal, etc. Pero bueno, vale la pena empezar, digamos, también por lo positivo, que es que cuando tanto la persona afectada por depresión como sus acompañantes, allegados, familiares, tienen una mejor comprensión de la enfermedad y un mejor manejo de los episodios, el impacto positivo es enorme. Es decir, esto se sabe y está fuera de discusión. Me parece que este es lo primero que hay que decir, que cuando los allegados, los familiares, han sido atendidos y entrenados para afrontar esta enfermedad, depresión bipolar, depresión no bipolar, a la persona afectada por depresión le va a ir mejor. Y cuando la persona que está afectada por depresión, como decía Mariana, comprende la enfermedad, va a poder afrontarla mejor. Este sería el primer punto. Después es cierto, como en todos los órdenes de la vida, hay gente que es más hábil para una cosa y menos hábil para otra. A la gente que ha estado enferma, yo he estado enfermo de varias cosas a lo largo de mi vida y he descubierto que de mi universo de amigos, algunos sirvieron cuando tuve el accidente de moto, otros sirvieron cuando tuve
la enfermedad en el ojo, y otros sirven para ir a tomar cerveza y nada más, porque después no sirven para nada. Entonces, ese es una de las cosas que uno tiene que aprender, que la ayuda va a venir, debería venir de todos, pero en general no viene de todos. Hay gente que es más hábil, menos hábil, está más dispuesto, menos dispuesto, y hay gente que tiene más miedo o menos miedo. Ustedes saben que, ¿no?, si uno se corta en una fiesta, 5 se van a desmayar, 5 van a salir corriendo y 5 van a ir a buscar las gasas. Pero no es que los 15 van a ayudar de manera correcta. Después entiendo lo que dice Mariana y yo creo, José, creo que en realidad para conciliar los comentarios de ambos. El problema hoy en día laboral yo creo que es con la enfermedad en sí misma, es decir, a veces ocultamos la seriedad de la enfermedad en función de que estar enfermo en términos laborales es complicado y genera un hándicap de lo que sea, es decir, porque las mujeres, por ejemplo, a veces mienten respecto de sus planes de embarazo o tienen que mentir respecto de que se están por casar porque el empleador va a decir, se va de luna de miel y después queda embarazada. Entonces, o sea, me parece que Ya no es así, Sergio, ya no es así como lo hacen, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo hacen qué? ¿Dónde? De que ¿En se Uruguay? embarazan después de la luna de miel. Ah, ya sé, pero lo que yo pensé que me decías en el trabajo. Es decir, entonces, y después hay otra cosa que mencionó Danilo al pasar, que a mí me parece muy interesante, que es que el modo en que uno tiene que afrontar la depresión es tan variado como las presentaciones de depresión. Esta es otra cosa, es decir, porque creo que es muy fácil, miren lo que acabo de decir, yo creo que es bastante claro que cuando una persona está afectada por una depresión severísima, que está tirado en la cama, que ya no puede valerse por sí mismo, que está más cerca de estar internado que de estar autónomo, en general ahí no hay mucha divergencia y la gente ayuda y comprende. La cosa se pone más complicada con las depresiones no tan severas que empiezan a tener esta enorme variedad de presentarse. Es decir, hay gente que está deprimida y está irritable y está exigente y se pone agresivo incluso con los que intentan ayudarlos. Hay gente que no se puede parar de la cama y acepta hasta que le laven los dientes. Hay gente que está trabajando, que no se le nota y está enormemente deprimido. Hay gente que se queja un montón y no está tan deprimido. Hay gente que está mixta, es decir, que está acelerado y deprimido al mismo tiempo. Hay gente que está escuchando voces. Se maneja de manera desaprensiva o agresiva con el entorno y cuando se deprime se pone bueno y entonces el entorno dice, y ahora lo tengo que ayudar, cuando hace una semana atrás me estaba castigando hasta por la mínima cosa. Y entonces me parece que tenemos que hablar de medidas generales y después de medidas particulares, que es el chiste, digamos, en donde intervenimos los profesionales en el medio entre la gente que requiere esta ayuda y las personas que sufren estos problemas, ¿no? Y nosotros para brindar estas diferencias técnicas. Vamos a aclarar una medida general y te la pregunto al tiro si quieres, Danilo, y tú partes con eso. Entonces, si me consulta una persona con hipertensión arterial, yo no siento que tiene la obligación de traerme a algún familiar o no tiene la obligación de comunicárselo a un familiar porque su hipertensión es problema de él. ¿Qué pasa cuando aquí una persona tiene una depresión, está con una depresión, no hay ninguna duda al respecto, pero a lo mejor no está interesado en compartirlo con nadie de su entorno familiar o cercano? ¿Qué hacemos en ese sentido? Perdona, yo sé que no es exactamente cómo ayudar a la gente a lidiar con su familiar deprimido, pero creo que es algo que hay que dejar establecido desde la entrada, así como un tema muy general. Estaba No sé. Danilo ahí levantando la mano. No, yo era otra cosa. Era otra cosa. Bueno, entonces lo digo yo. Yo considero, díganme si están de acuerdo, que en el tema de una enfermedad anímica, en particular de un estado depresivo, de una depresión, no corre, no existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de dejar afuera a todo el mundo, de que nadie en el entorno de esa persona tenga algún grado de conocimiento de lo que aquí está ocurriendo y en concreto de lo que le está pasando al paciente.
se necesita y uno lo va a pedir, y entonces cuando usted es paciente, de los que nos están escuchando, a lo mejor diga, el doctor no quiere saber de nadie de mi familia, a lo mejor yo voy a invitar a alguien o le voy a preguntar si es que, fíjese, sería bueno que yo viniera con mi esposa o sería bueno que mis padres supieran de lo que me pasa. Y la respuesta de este humilde servidor es que sí, en una depresión debe haber algún cercano, significativo, familiar, ojalá alguien que vive con la persona, que va a saber, debe saber y ojalá además se eduque profundamente en qué es lo que le está pasando a la persona. ¿Algo que decir al respecto? Bueno, no, primero apoyar lo que decís, pero segundo, primero porque primero porque es una enfermedad muy grave que es muy difícil superarla sola, pero segundo también recordar que una persona cuando está deprimida tiene lo que se llama sesgo negativo o tiene una desviación, vamos a ponerle una palabra más sencilla, hacia considerar las cosas más graves o más serias o más ominosas o sí, menos optimistas de lo que son. Entonces, siempre va a tener una visión que puede ir desde la culpa, decir, no quiero molestar a mi familia con lo que me pasa, pues ya los molesto bastante con todo lo que estoy sufriendo. Otra es subestimar la capacidad de ayuda de la familia, va a decir, no, porque ahí nadie me puede ayudar, porque nadie me entiende, todos no tienen tiempo para O a ayudar. nadie le importo. O a nadie le importo. Por ejemplo, concretamente ayer, déjenme contar un caso y vamos a entenderlo. Empezamos con una persona que sufre de trastorno bipolar y que nos dice que nada, que él está muy solo en la casa, que nadie lo comprende, que la madre y la hija han hecho como un rancho aparte, como decimos nosotros, y que él ha quedado sola en esa familia y que nadie lo entiende, entre que sus depresiones y sus momentos de euforia, ha quedado muy, muy aislado, ¿no? Entonces, y lo escuchamos hasta que luego digamos, citamos a la familia, vamos a hablar con ellos. La situación era exactamente al revés, es decir, la persona no sabían cómo entrarle a este hombre, estaban desesperados porque este hombre cada vez que se deprimía, estas ideas respecto de cómo ellos se sienten respecto de él, es decir, esta idea depresiva de cómo él, qué lugar ocupa él en la familia, se ponían muy inamovibles y él se cerraba a la ayuda de su familia. Entonces, ¿qué había pasado ahí? Bueno, la familia en el transcurso de tratamientos y no los convocaban, nadie les había dicho, miren, cuando él hace eso, ustedes llaman por teléfono, es decir, lo puentean, obviamente siempre uno le avisa a la persona, al paciente, digamos, que llamaron, a esto no es oculto de ninguna manera, pero digo, no se queden con esta imposición de él o con esta perspectiva de él, porque eso es parte de sus síntomas depresivos. Que él crea que ustedes no lo quieren y que ustedes no pueden hacer nada por él, es parte de la enfermedad, no es un pensamiento normal. Ahora, luego del trabajo psicoeducativo pasaron dos cosas. Una, que la familia efectivamente manda simplemente un WhatsApp y dice, vemos a Carlos, que está empezando a quedarse quieto y a ponerse hosco e introvertido respecto de nosotros. Y la segunda, que este Carlos, que obviamente no se llama Carlos, me dice, estoy pensando que mi mujer no me quiere, me estoy empezando a deprimir. O sea, un sentimiento que tenía toda, a ver, que venga una persona y diga, mi mujer no me quiere. Puede ser, ¿eh? Por eso digo, no tiene nada de anormal. Pero en este caso terminó, luego del proceso de psicoterapia y de entendimiento de la enfermedad, él entendiendo esto como un pródromo y la familia entendiendo esto como un obstáculo a vencer en el manejo de estos episodios. Y eso ha cambiado dramáticamente el curso de la enfermedad. Oye, además, digamos, aprovechemos de decir que es muy común que las personas cuando se deprimen entran en una especie de exilio afectivo, se alejan tanto del resto como que se les congela el corazón, dicen algunos, que es el resto en que empieza a sentir que él ya no los quiere, ¿no? Es mucho más, es muy por común. eso esto, ¿no? Como releer, ¿no? Lo que está pasando ahí. Y releerlo no en clave vincular, sino en clave de síntomas de la enfermedad, ¿no? Y eso permite introducirse de otra forma. O sea, no en clave vincular, dicho en bonito por la Mariana, sin enrollarse, sino que exactamente. es un síntoma de la enfermedad. Es fiebre nomás, no es otra cosa. Exactamente. Ahora, dicho esto, pregunto a la mesa, digamos,
Tengo a mi esposa, vamos a mi esposa o a mi hermano, sufriendo una crisis depresiva, está todo el día en la cama. ¿Qué tengo que hacer, doctores? ¿Lo tengo que sacar de la cama? ¿Tengo que dejarlo que esté en la Ahí cama? está entrando en el área chica usted, doctor. Lo que pasa es que yo no sé si Danilo quería decir algo antes de eso, porque ahí ya estamos entrando al área chica. ¿Qué hago frente a? Que eso Sí, vamos a entrar sí. con mucho detalle. Sí, no, o sea, estando completamente de acuerdo con lo que se dijo, digamos, quería poner un punto no de relativización, sino que de entender que uno, que no hay una depresión, sino que son fenómenos muy heterogéneos, que como todos los fenómenos biológicos y humanos, digamos, se dan en distribuciones así tipo campana de Gauss. Hay gente que tiene depresiones tremendas, hay gente que tiene depresiones leves, ¿ya? Y que efectivamente en las familias, digamos, de pronto uno puede estar viendo el que tiene la depresión leve o moderada, y en la familia está quien tiene el trastorno bipolar, cursando un episodio maníaco desatado. Entonces, de pronto en la familia, efectivamente, a veces cuesta encontrar a alguien disponible, ¿ah? Y muchas veces más aún, el que está consultando es que tiene que ir en ayuda, digamos, de alguien más que esté en la familia. Entonces, las situaciones puntuales son tan heterogéneas también que cuesta decir que efectivamente es necesario o siempre. Y también hay momentos y momentos, digamos. Hay personas en las cuales efectivamente en un primer momento, por distintas razones, e incluso a propósito del estigma, del autoestigma, digamos, ¿ah? Del prejuicio que tengo uno con mi propia condición, ¿ya? Y todos los juicios que he tenido en la vida, y que efectivamente requiere un proceso así tipo motivacional, un proceso, digamos, el que va entendiendo progresivamente de qué se trata, hasta que es capaz de incorporar a alguien más. Se pueden dar toda esa gama de situaciones, digamos. Y para seguir con el sentido de darle hilo a esto otro, y a propósito de las diferencias en los distintos tipos de depresión, también el hecho de que cuando una persona está deprimida, como dices tú, es fiebre, ¿verdad? Y uno no sabe qué es lo que está ocurriendo dentro, porque dentro del cerebro, me refiero, dentro de la cabeza de esa persona, en En la términos de mente. qué es lo que está ocurriendo, en términos de por qué no está regulando bien su ánimo, ¿ah? ¿Por qué no lo regula adecuadamente? ¿Por qué se quedó pegado en un ánimo que distorsiona las cosas y que efectivamente además produce otros fenómenos, ¿ya? Y ahí es donde efectivamente se muestra la heterogeneidad de la depresión, porque no es necesariamente un mecanismo, sino que pueden haber varios mecanismos por los cuales las personas pueden estar en un estado así. Y ahí era lo que yo le quería preguntar a Sergio, porque Sergio tiene una idea de cómo ordenarse en esto, digamos, y que pueden haber medidas generales y que pueden haber medidas particulares, digamos, ¿ya? Muy Entonces bien. yo no sé si en esa disquisición o en esa división Sergio tenía alguna otra Sí, No, y antes de que nos conteste, porque sé que Sergio tiene una idea ordenada respecto de eso relativamente, entonces dejemos dicho y con claridad de que el paciente con la depresión distorsiona. Digo porque de repente usamos palabras que maquillan un poco la experiencia y no estamos diciéndolo con claridad. Efectivamente, daltonismo anímico. hay daltonismo. El color rojo no lo ve, o sea, no lo ve y lo ve de otro color. Esto es muy, es muy jodido decirlo, ¿eh? Perdón que use esa palabra. Es muy complicado decirlo porque es como si lo único que queremos nosotros es reivindicar la dignidad de una persona que tiene una enfermedad anímica, ¿no? Que no se le enloquee, que no se le esté diciendo que estos están locos, digamos, o está demente. No, es una depresión. Bueno, pero en una depresión más o menos severa, hay distorsión y por eso hay que estar atentos también, digamos, y el que va a ayudar tiene que saber que su familiar, ¿no es cierto?, no ve las cosas tal cual como son. Hay distorsión. Lo mismo que esa persona veía bien, a lo mejor unos meses atrás, ahora no logra verlo bien, lo ve cambiado, lo ve teñido. No me quieren, no lo pensaba así antes, ahora piensa que no lo quieren. Soy un estorbo, no lo pensaba así antes, ahora piensa que es un estorbo. Hago mal lo que hago, ¿no? Aunque no lo haga mal, pero distorsiona. Hay un error en el cristal, hay una falla en el cristal con el que mira el individuo cuando está cursando un episodio depresivo. Eso hay que tenerlo en mente cuando vamos a hablar hoy día de cómo ayudo. ¿Cómo ayudo Es a decir, alguien? ¿Cómo ayudo a alguien a que vea algo, por ejemplo,
si es daltónico, y yo quiero que vea el rojo, a lo mejor no es ese el acento, ¿no? Decirle, pero si está rojo, mira, te juro que es rojo, cuando él no está pudiendo ver el rojo, ¿no? Lo digo para la conversación que viene ahora. Bien, ¿tú tienes entonces, Sergio, una idea de lo más general a lo particular? Bueno, cierro esto. La primera idea general es, necesitamos contar con familias o con allegados, no solo porque van a ser parte activa del tratamiento, sino porque los psiquiatras tampoco somos telépatas y no vamos a entender lo que sucede en virtud de que si estamos todo el día preguntándole cómo está el mundo a alguien que está daltónico por su propia depresión, tampoco nos vamos a dar una idea correcta si no hay otro que nos cuente un poco. O sea, no es solo por el paciente, no es solo por la familia, no es solo por derechos humanos. Es una necesidad técnica de los psiquiatras contar con el informe de allegados. Después, me parece que hay tips generales que podemos partir de las formas más comunes de depresión. Me parece, hablemos del prototipo, que es de la persona que está con 3 síntomas básicos, ¿sí? Con falta de energía y voluntad, le está costando hacer sus cosas, al punto que puede no poder hacerla, pero desde me lavo los dientes con esfuerzo a no puedo salir de la cama, y un universo, como decía Danilo, toda una gama de posibilidades. Y entonces me parece que esta sería el primer punto. Hay otras depresiones que no cursan con esto, que de hecho están con exceso de energía, pero vamos a hablar de la típica, en donde la persona no cuenta con ni la energía positiva suficiente, como para hacer las cosas de todos los días, ni con la voluntad de hacerla, porque eso es otra cosa que no se ve. A veces uno tiene la energía, pero no tiene la llave de arranque del auto. El auto tiene nafta, el auto tiene batería, y uno perdió la llave. Entonces el auto no puede arrancar. Ambas cosas se van a traducir en una persona que está con serias dificultades en afrontar sus compromisos diarios, tanto de vista laboral como social y como afectivo. Es decir, que puede incluso ser, no tengo fuerza para dedicarle cariño a mis hijos. Así de grave puede ser, o así de dramático puede ser. Pero ¿cómo se va a mejorar mi hermano si no pone empeño, no le pone voluntad para salir adelante de eso? Lo saco de la cama, lo dejo en la cama y le apago la luz, ¿o qué hago? A ver, ¿qué hacemos? Que bueno, a lo mejor no hacemos lo mismo, a lo mejor los 4 no hacemos lo mismo. Yo puedo decir que sugiero, digamos, que sugiero. Generalmente esto parto de acuerdos en donde la persona afectada en ese momento por una depresión acuerda y sabe que es esto lo que acordamos y explicamos por qué es bueno en este momento hacer esto, y acordamos cierto plan de activación. Es decir, hacer algunos ajustes en la rutina diaria que permitan, ¿no?, que algo de este motor empiece a funcionar. Cuando digo que se hace con acuerdos es que en una entrevista, tanto con la persona afectada como con quien va a colaborar o ayudar, vamos a encontrar a ver qué es lo que podemos hacer, porque de lo ideal a lo que se puede siempre hay una distancia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Con lo que se encuentra allí, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que la persona aceptaría? ¿Qué es lo que el familiar o allegado está dispuesto a hacer o se siente cómodo con hacer? Y uno ahí empieza a armar las herramientas con las que vamos a trabajar. En general, si estamos hablando como de una depresión, moderada, uno va a tratar de empezar a hacer una rutina que permita activar. Básicamente, ¿qué es? Bueno, vamos a acordar con cierto horario para levantarse, cierto horario en el cual por ahí cuesta levantarse. Yo en general lo que hago es decir, bueno, hay que abrir las ventanas, que entre la luz, que entre el sol, se pone cierta rutina de la mañana. ¿Pero por qué me quiere torturar, doctora? ¿Por qué me quiere torturar? Yo lo único que quiero es quedarme ahí a oscuras. Bien. Es que la depresión siempre va a querer quedarse con uno a oscuras, porque la depresión es como una enredadera. Cuando uno se queda quieto, más trepa. Entonces, siempre la depresión va a empujar a que uno se quede a oscuras, ¿no? Pero crece. Es justamente por eso que uno tiene que andar moviéndose para que la enredadera, ¿no?, no lo termine de atrapar.
Entonces esa es la lógica. Danilo, ¿quieres agregar ahí algo? Te veo que Sí, levantas el dedo. sí, que es una situación compleja, digamos, y efectivamente, bueno, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que se levanta a alguien que no quiere levantarse, digamos, porque está deprimido? El comprender por qué se da esa instrucción, a mí creo yo que me ha servido, digamos, muchas veces cuando entienden por qué. Y las razones pueden ser múltiples, ¿ya? Y esencialmente hay dos tipos de razones, podríamos llamarlo así. Una que tiene que ver con que la persona que se deprime efectivamente se retrae y tiene menos oportunidades de experimentar cosas positivas, digamos, ¿ah? Entonces, es importante, digamos, Gratificaciones de gratificaciones, experimentar. digamos. Ujú. Exacto, y en ese sentido es importante que se mueva un poco para poder tener la oportunidad de poder experimentar cosas que puedan ejercer un refuerzo positivo, digamos, ¿ya? Y eso es parte de lo que hay detrás de las que llaman terapias de activación conductual. Pero hay otra que probablemente no todas las depresiones operen así, pero las depresiones bipolares en particular operan así, ¿ya? Es que muchas veces uno cree, digamos, de que va a poder levantarse el día que tenga buen ánimo, ¿ya? Y la verdad es que no opera así, sino que opera al revés, ¿ya? Eh, y eso a uno le puede hacer sentido porque todo en el colegio alguna vez experimentamos la sensación de que uno despierta en la mañana y uno dice, no, hoy día no voy a poder ir al colegio, no, hoy día no. Hoy día no, mamá, me duele la guatita, me quedo acá, ¿ya? Y la mamá dice, no, no, te levantas y vas al colegio. Bueno, yo no se levanta y va al colegio. Y después cuando uno está al colegio ni siquiera recuerda ese episodio, digamos, ¿verdad? Ni siquiera recuerda cómo estaba en la mañana, digamos, pero en la mañana la sensación de no querer levantarse puede haber sido sobrecogedora, digamos. ¿Ah? Pero después cuando está en el recreo uno dice, ¿qué pasaba en la mañana? Digamos, ¿sí? ¿Por qué no me quería levantar? Era absurdo. Y creo yo que ese ejemplo puede servir para entender de que si una persona amanece en la mañana sin ganas, sin fuerza, sin pila, ya para levantarse en la mañana, si se queda en cama, las probabilidades de que su ánimo cambie son muy bajas. Lo más probable es que efectivamente esa persona va a permanecer así gran parte del día. Si esa persona amanece sin ganas de levantarse y se levanta, las probabilidades de que su ánimo cambien van a ser más altas. Y efectivamente es más probable que su ánimo mejore. Puede ser que a lo mejor no mejore, pero las probabilidades de que eso ocurra van a aumentar mucho. Y eso viene... A una costa, doctor, de que tenga que mortificarlo un tanto para poder hacer el quiebre, para sacarlo de la inercia. No sé si se trata de torturar Lo gente, digo porque esto pero de lo que se trata... no, pero mucha gente nos va a preguntar, pero ¿cuánto insisto, doctor? Oiga, pero si se trata, creo yo, José... lo tironeo sí, un poquito. sí, pero mira, ¿Cuánto? pero mira, se trata de entender de qué se trata, digamos, ¿ya? Porque en el fondo, o sea, efectivamente pueden haber situaciones que sean así y operan a lo mejor por otros mecanismos, digamos, ¿verdad? O sea, puede ser que alguien no se quiera mover de la cama por alguna razón, ok, pero es importante entender, ¿ya? de que efectivamente, aparentemente, primero va el movimiento, después va la sensación de energía y después va el ánimo. Es decir, el ánimo va atrás, no va al Muy importante. comienzo. ¿Qué quiere decir? Y eso, digamos, porque hay estudios que refrendan eso, digamos, estudios con actigrafía, en que ven cómo se comporta el ánimo durante el día, distintos tipos de personas, digamos. Pero aparentemente opera, sí, aparentemente opera, no desde la cognición o de la voluntad, sino que opera a partir del movimiento. Y eso quiere decir que si uno se queda en cama, efectivamente las probabilidades de que uno se sienta mejor se reducen mucho. Por lo tanto, ayudaría muchísimo si uno se empieza a levantar de la cama, digamos. Esa es una conclusión. Antonio Damasio dice, el cerebro no es más que la audiencia cautiva del cuerpo. ¿Te hace sentido en esa dirección? A ver, déjenme, acá una colega que está de audiencia, que es María Paulicis, dice, validar lo que le pasa al paciente y empezar con activación conductual mientras ajustamos la medicación o vemos qué condición médica podría estar generando los síntomas. Esta es la manera técnica de decir lo que estamos charlando. Es decir, pero fíjense que pone una palabra muy importante que es lo que estamos señalando. Uno, pide un esfuerzo validando la condición que lo convierte en un esfuerzo. Es decir, si yo voy a ir a un familiar a sacarlo de la cama y decir, vamos, vamos, levántate que no pasa nada, eso está mal.
Si uno le dice, mira, yo sé que estás totalmente deprimido, no tenés energía para nada, ni voluntad de hacerlo, pero justamente porque estás así, tenés que hacer un esfuerzo para que de acá en adelante esté más cercano el momento que vuelvas a tener energía y voluntad, uno está validando la condición sobre la que pide el esfuerzo. Déjenme contar un ejemplo sencillo. Yo cuando tenía 20 y pico choqué con un colectivo con la moto y me hice una doble fractura de radio y cúbito expuesta. Tuve 7 operaciones, me enchufaron el pedazo del brazo, me lo ataron y después de varios meses pude empezar a mover el brazo. Para cuando eso sucedió, el brazo estaba así. Es decir, apenas podía mover los dedos. Y empecé a ir 3 o 4 veces por semana a un lugar de rehabilitación donde venía una señora vestida de blanco y me estiraba los dedos y el brazo mientras yo le insultaba en todos los idiomas que conocía y atinaba a pegarle manotazos con el brazo sano del dolor que me producía. Ahora, si ella, fíjense, yo no tenía ninguna chance de estirar el brazo. Ella me decía estirar, nada, había perdido toda la musculatura del brazo y no tenía ninguna chance de estirar mi brazo. Y por eso ella tiraba de mi brazo. ¿Se entiende? Ella elongaba mi brazo, es decir, extendía la articulación. Esto en términos técnicos. Me producía un enorme dolor, pero tras 6 meses recuperé la fuerza y puedo volver a mover mi brazo. Es decir, ahí está el secreto de, yo sabía por qué me estaba haciendo eso, no era una persona que se paraba en mi herida o por maldad o por accidente, y segundo, ella a la vez sabía que yo realmente me estaba doliendo, porque ella tiene enorme experiencia, kinesióloga de muchos años, y sabía hasta dónde podía tirar y hasta dónde no. Entonces, ese es el acuerdo. El acuerdo es que eso hay que hacerlo porque es necesario hacerlo, pero validando la condición que lo produjo. El problema es que no había ninguna duda que yo tenía el brazo estropeado porque tenía cicatrices por todos lados y no hacía falta que nadie tenga que hacer un esfuerzo mental por comprender la situación de mi brazo. En cambio, la depresión no se ve. Exacto, no se ve y hay que hacer se llama metacognición, de intentar entender que hay una persona que aquello que parece que funciona automática mágicamente, como la voluntad, puede estar dañado. Es decir, y el ánimo puede estar dañado. De hecho, como acaba de contar Danilo, se daña y es muy complicado reactivarlo. Es decir, es lo último que se reactiva. Entonces, de la información a la validación hay un paso importantísimo. Es decir, porque conozco, valido que esta persona realmente está sufriendo, y porque entiendo que está sufriendo, entiendo que algunas cosas van a tener que hacerse más allá del gusto o el disgusto de aquellos que están involucrados en la tarea. Esto de levantarlo de la cama empezamos por ahí, porque probablemente es lo más común de todo, pero como decía, también puede ser al revés, puede ser una persona que está tan irritable que requiera una cuota extra. Bueno, pero dejémoslo para el capítulo que vamos a hablar de la exaltación, okay, aunque sea la depresión mixta, como tú decías. Okay. Muy bien, entonces, en el tema este de ayudarlo a salir de la inercia y de la oscuridad inmóvil, ¿no? Estamos bastante claros de que todo nos dice que es menester ayudar, es necesario ayudar a que salga de ahí, por supuesto sin violencia, por supuesto sin autoritarismo, ofreciendo todo lo que se pueda, pero insistiendo, porque la primera reacción va a ser no gracias, prefiero quedarme, pero insistiendo y con esa claridad que decía Sergio, que los dos sabemos. Yo sé que te duele el brazo, pero yo sé que necesito estirártelo, tú sabes que yo necesito estirártelo, sabes que no lo hago de mala, entonces vamos. Y estamos en eso los dos, estamos de acuerdo. Entonces, pero no será hicieron la pregunta que mostraron, ¿qué pasa cuando la persona no admite que está deprimido o está no la alcancé a leer todavía, no la había leído todavía, bueno, claro. Todo esto dicho de que estamos hablando de una enfermedad terrible en donde en algunas circunstancias todo esto que estamos diciendo fracasa. Es decir, realmente no hay posibilidad de ayudar y entonces esto tiene que, por ejemplo, se genera una internación donde todo esto queda en manos de terceros. Es decir,
de la misma manera, yo puedo ayudar a mi hijo cuando tiene gripe, puedo ayudar a mi hijo cuando tiene diarrea. Ahora, si mi hijo tiene una apendicitis, llamo al cirujano, es decir, ya ahí no soy yo la persona que va a tener que hacerse cargo del cuidado. Y hay veces en que el nivel de la depresión es tan importante que la posibilidad de un cuidado domiciliario de la misma obliga, la imposibilidad, perdón, de un cuidado domiciliario obliga a una internación. Es decir, estamos hablando de una enfermedad, la enfermedad más cara y grave del mundo. Es decir, nada más. Sobre todo porque, perdón, sobre todo por esto, digamos, de que si no partimos de la admisión del problema, digamos, está difícil poder encontrar una solución aunque uno lo haga con ayuda de otros, ¿no? O sea, si yo no tengo conciencia de enfermedad o no reconozco que me está pasando algo, ¿cómo voy a aceptar que alguien me saque, me ayude o lo que sea, ¿no? Pero es que esto es porque usted lo dice nomás, porque ¿cómo voy a creer yo que alguien no puede hacer el esfuerzo? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El problema que tenemos es que hay tanta ignorancia también todavía en el público general, que hay mucha gente que no cree en la posibilidad de que exista una condición que biológicamente a un individuo en un momento determinado le reste la energía, la voluntad, el deseo, la capacidad, hay mucha gente que no cree en eso. Yo no creo, yo no tengo tiempo para deprimirme, dice alguien, o no me puedo dar esos lujos. Entonces, lo que hace el otro es un lujo. Entre eso y creer que el otro manipula o es un mañoso o es flojo, hay una distancia muy corta. Entonces, yo creo que sí hay un tema que quizás es un poquito más macro, que es que esto funciona en la medida en que estamos hablando de personas que creen que existe una condición, que puede existir una condición que algunas personas en algunos momentos de su vida pueden enfermar seriamente de algo llamado depresión, que es una enfermedad grave. Danilo. Pero mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿siempre requiere medicación el tratamiento de la depresión? Y creo que me parece que es una muy buena pregunta, porque la respuesta es no. Hay veces que las depresiones no requieren medicamentos, que es cuando las depresiones son de una intensidad moderada, leve o leve, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace ahí? Precisamente, digamos, lo que se hace ahí es hacer énfasis importante en las medidas generales. Y por eso me gusta la pregunta, porque nos puede ayudar a ordenar cuáles son las medidas generales. ¿Qué es lo que uno le recomienda a una persona que tiene una depresión leve o leve a moderada, que puede no requerir medicación? ¿Ah? Y en ese sentido, las recomendaciones para una persona que tiene una depresión leve o leve o moderada son las que estamos hablando. Uno, hay que levantarse, hay que moverse, hay que activarse, hay que tener una rutina, ¿ya? Eso tiene dos patas. Tiene la pata esta de activarse y tiene la pata de tener una rutina para que efectivamente uno pueda tener más chance de tener refuerzos positivos. Pero también tiene el otro pilar, digamos, que es ordenar los ritmos circadianos. ¿Qué significa eso? Significa de que el ánimo, al igual que la concentración, al igual que el nivel de energía, al igual que el apetito, es un producto, efectivamente, de cómo se regulan los ritmos en el día. Nos da hambre a una hora, nos da sueño a otra hora, hay momentos que tenemos más energía, momentos que tenemos menos energía. Bueno, el ánimo también opera en ese orden, y en ese sentido, a las personas que tienen un trastorno del ánimo, trastorno bipolar o depresión, ese orden muchas veces se desordena con cierta facilidad y es tremendamente importante ayudar a restaurar ese orden. ¿Qué significa eso? Significa levantarse, tener cierto horario y dormir en la noche, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno aprieta el ritmo circadiano? Porque uno dice, levántese una hora, duérmase una hora, pero la manera también de apretarlo es tener presente de que hay otros ritmos que pueden ayudar. Y en ese sentido, puede ser importante hacer combos. ¿Qué otros ritmos, por ejemplo? Por ejemplo, la comida, ¿ya? Entonces uno le dice a la persona, mire, levántese una hora, pero además de levantarse, dúchese, vístase y desayune, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque para el cerebro es más fácil identificar que esa es la primera hora de la mañana. Porque me levanté, me duché, me vestí, ojalá interactúe con alguien, ¿no, Danilo? Y la quinta cosa es que la interacción social también le dice al cerebro, sobre todo la primera interacción social de la mañana, hace de que uno diga, esta es la mañana. ¿Cómo uno puede hacer eso? Bueno, desayunando con alguien. Si uno está yendo al trabajo, lo hace naturalmente. Y si uno vive solo, en la mañana puede llamar por teléfono a alguien, y eso aparentemente para el cerebro es una señal potente de que, ok, esta es la mañana, este es el desayuno, y después
uno tiene una rutina de hacer cosas. Si uno está muy deprimido, probablemente esa rutina va a ser muy básica, pero implica salir de la pieza, levantarse, ducharse, vestirse, desayunar, salir de la pieza y a lo mejor quedarse sentado en el living viendo televisión, digamos. Si uno está muy deprimido, a lo mejor no tiene mucha energía para hacer mucho más. Pero si no es siquiera capaz de salir de la pieza y estar en el living, probablemente haya que hacer lo que dice Sergio, digamos, a lo mejor está para hospitalizarlo, porque en realidad no puede hacer ni siquiera eso. Y en ese sentido, la rutina tiene que armarse en relación a una serie de cosas que puedan ser relativamente fáciles de hacer en un mal día. Y si uno tiene un buen día, agregarle más cosas. Actividad física, trabajar un rato, estudiar en otro momento, escuchar música, juntarme con alguien, leer el diario, la hora a la cual efectivamente yo puedo salir y dar una vuelta, Danilo, etcétera, etcétera. Digamos. Danilo, lo que estás diciendo es que cuando todos nos preguntan cómo ayudo yo a mi hermano, a mi señora, a mi hijo, ¿no? Lo ayudo a cumplir con todas esas medidas generales. Exactamente. O sea, me estás diciendo que la mejor forma que tengo de ayudar a alguien con depresión es convertirme en una especie de soldado o no soldado, O como... un sparring, un acompañante, un coach. personal trainer. Mira, pero que esté trabajando con él en el tema de ayudarlo a salir de la oscuridad, a activarse a una cierta hora, tener un sueño relativamente regular y ordenado. Almorcemos juntos, tomemos Almorcemos juntos, Muy bien. por ejemplo. Y también esto que dice Danilo, Sí, Mariana. esto que decía Danilo de que la rutina no es una rutina antojadiza que la armo ese día, sino que ya está pautada. O sea, ya está pautada, que se hace en cada momento, porque justamente cuando uno tiene que empujar el ánimo y la energía, necesita agendarse a algo, digamos, afiliarse a algo, que ya está pautado, ¿no? Como decía Danilo, desde cosas sencillas, y uno va negociando qué es lo que se va pudiendo hacer, pero ya pautado. Y a veces no tengo hambre, por ejemplo, y es bueno, no importa, pero en el desayuno se come algo que corresponde al desayuno, y en el almuerzo algo que corresponde al almuerzo, como para ir dándole la información al cerebro de que estamos en ese momento del día, y entonces se hace lo que compete a ese momento del día, ¿no? Son cosas muy simples, pero tienen que estar muy simple. pautadas. Fíjate que ahí nos dice alguien, es que a mí justamente la rutina me deprime. Y yo quiero decir, paremos ahí un poco. Voy a discrepar con nuestra veedora. Yo creo que la rutina no deprime. Yo creo que la rutina puede aburrirla. La rutina puede serle aburrido a mucha gente, pero la rutina no deprime. No deprime en el sentido de enfermarle el ánimo a alguien. Muy por el contrario, y aunque nos parezca un poquito fome, es fundamental la rutina. Nuestro cerebro necesita de esas rutinas. Las requiere para mantenerse sano. Si no, miren lo que hizo la pandemia con algunas personas. Les enredó las rutinas y la pasaron re mal. La rutina hay que mantenerla, es necesaria y es saludable para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro, o por qué no decir para la mezcla. ¿Sí? Sergio. Déjenme, voy a ir para otro lado, dentro de lo mismo, pero capaz termina cimentando lo que estamos diciendo. Por ejemplo, otra pregunta clásica. Veo a mi hijo, mi esposo, vamos a poner el hijo para hacerme fácil el relato, pero mi familiar que está mejor. ¿Qué le parece, doctor, si ahora que lo veo un poco mejor, lo llevo a la reunión en donde van a estar sus 20 primos para que la pase bien? ¿No? Y fíjense que uno ahí le dice exactamente lo contrario, porque le va a decir, mire, está un poco mejor, pero no está lo suficientemente bien como para hacer eso, que si bien usted cree que es estimulante, divertido, le va a hacer bien. ¿Por qué? Porque la actividad social, sobre todo con mucha gente y con un entorno tan complejo de manejar como es una reunión multitudinaria con personas que no son estrictamente cercanas, es agotador e inmanejable para una persona que tiene depresión. Lo que estamos diciendo es que son pautas mínimas de activación, muy cautelosas, y que algunas cosas, sin embargo, dentro de esas pautas se restringen, como por ejemplo la exposición social como la que estoy comentando. Es decir, eso es muy importante. Es lo mismo, volviendo a la kinesióloga que me salvó el brazo, si me hubiera dicho, hoy te estiro el brazo, mañana jugar al tenis. Es decir, te hubiera vuelto a romper mi brazo y hubiera vuelto a empezar de cero. Entonces, siempre es un movimiento cauteloso en donde
con pautas mínimas avanzamos de paso a paso, como una película de pasitos de bebé, me causa gracia de qué tal vos, pero es así, y en donde hay que tener mucho cuidado con respecto a qué es importante y qué no. Por ejemplo, acá una persona decía el ejercicio físico. Eso es básico, es mucho más importante caminar una vuelta a manzana que resolver un problema de matemática. Es decir, va a tener un efecto más positivo caminar El que... cuerpo, como dijo Danilo. El cuerpo primero. Claro, primero el cuerpo, después la energía, después el ánimo y el disfrute. Entonces, si yo tengo 10 pesos, me lo tengo que gastar en mover el cuerpo, no en comprar un libro. Bravo. Otra cosa importante que veo con los años, yo atiendo adultos mayores, entonces dice, doctor, tengo la memoria y la concentración desastrosa, acá está pasando algo más que la depresión, y entonces aparece, como decimos los médicos, el chiste, el fantasma del alemán, que el alemán era Alzheimer, ¿no? Entonces, esa otra cosa que hay que saber, que es que algunas cosas se presentan temprano, pero tardan mucho en irse. Por ejemplo, las fallas en la concentración y la memoria son de los primeros síntomas que aparecen en la depresión, pero también van a ser de los últimos en irse. Entonces, primero hay que saberlo para no pensar que a uno se le estropeó el cerebro, porque eso se termina yendo, pero segundo, para no ponerse pautas inadecuadas. Es decir, por ejemplo, ya sé qué voy a hacer para salir de la depresión. Voy a ver las 2 temporadas de Twin Peaks. Una referencia un poco vieja, pero hay que tener una fuerza de voluntad para ver Twin Peaks enorme. Probablemente esté más para un capítulo de Friends de 20 minutos, en el momento que adquiere algún interés de ver por la tele, que de ver una película de 2 horas. De nuevo, es activación conductual pautada, programada, y de nuevo, cuando dice, como decía Mariana, pactada y acordada, tanto con el paciente como con el entorno. El paciente va a decir que de más, el entorno probablemente, el paciente va a decir que quiere hacer menos, el paciente, la familia a veces va a querer empujar para que hacer un poquito más, seguramente la verdad está en el medio. Sí, eso es horrible el paso del tiempo. Nosotros estamos en un primer ámbito de cómo ayudar a nuestros pacientes con depresión y se nos está yendo el tiempo, nos quedan 3 minutos. Estamos hablando de la activación, estamos hablando de sacarlos de la inercia y hay 400 millones de temas adicionales. Mariana, ibas a decir algo y yo solamente quiero recordar que para ayudar en cualquiera de las formas pareciera fundamental que el que quiere ayudar a su paciente, a su familiar deprimido, entienda lo que le ocurre, comprenda la severidad de la experiencia. ¿Cómo hacer eso si nunca ha estado deprimido? ¿Cómo puede? Bueno, ahí hay todo un tema. Y solamente antes de pasarte la palabra, Mariana, mucha gente dice, pero ¿cómo tomo esto que me dice de cómo ve las cosas? Si primero no es así, no hay ninguna razón para que lo vea así y está sufriendo. ¿Qué puedo hacer con ese sufrimiento si no tiene ninguna lógica? Él me dice que sufre, llora de hecho, pero no tiene ninguna lógica su sufrimiento. ¿Cómo yo puedo avalar que sufra? ¿No es cierto? Entonces quizás ahí uno podría decir, ¿cómo tratarías el dolor de tu familiar si viniera de un tumor en el riñón, que tampoco lo ves, pero sabes que se está muriendo de dolor porque tiene un tumor dentro del riñón? Y ese solo comentario a muchas personas los hace preguntarse por un instante, qué distinto paradigma, me cambia tanto que no logro ni siquiera ponerme en el caso con mi familiar deprimido, porque ahí no hay cuestión, no hay duda de que lo que le ocurre es de verdad. ¿Se entiende lo que digo? Mariana. Sí, no, solamente lo que quería agregar es que en relación a lo que decía Sergio y a lo que veníamos hablando, que las rutinas y la agenda y demás, y el manejo del estrés, porque lo que decía Sergio de la cuestión de lo social y demás es manejo del estrés, es decir, que uno en esos momentos también tiene que ver que el estrés no tiene que ser un factor que esté jugando negativamente. Entonces el movimiento es una cosa, ¿no? El exceso, que es lo que estresa, es otra, ¿no? Entonces, ¿tú dirías, Mariana, te parece a ti, Mariana, que serían 2 pilares fundamentales de las recomendaciones que uno le puede hacer tanto al paciente deprimido como a los familiares del paciente? ¿Esos 2 ámbitos? Yo creo que sí, yo creo que sí,
que la activación justa, digamos, ¿no? O sea, digamos esto de pasos pequeños, ¿no? Programada y establecida y apoyada, digamos, por el entorno, y la cuestión de no estresar. Y no puede ser todo esto manipulación. ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que eso va a ser todo un tema que vamos a tener que tocar específicamente, porque tenemos programado que el próximo capítulo vamos a hablar de cómo lidiar con la exaltación anímica. Cómo lidiar con nuestro familiar que se acelera, que se exalta, que se impacienta, que se irrita, que se pone violento quizá, o que se embala en exceso, o que se prende más de la cuenta y crea todo tipo. Sin duda vamos a hablar de una manera de presentación de lo anímico mucho más disruptiva, mucho más compleja para el resto de la familia. Por lo tanto, vamos a tener que dar algunas recomendaciones muy concretas, ¿no? Para ayudar a veces a los familiares. Pero todavía creo que va a quedar un capítulo en donde debiéramos poder meternos en el tema de cómo crear un lenguaje común entre el que sufre y los que lo quieren ayudar y son sus cercanos. ¿Cómo llegar a llegar? Tú lo planteabas, Mariana, al comienzo, ¿no? A veces la manera de ayudar es habiendo adquirido ciertos acuerdos previos, como contratos, ¿no? Cuando te pongas así, yo voy a hacer esto, o sea, para que no me... Pero fíjate que a mí me obsesiona un poco la idea de cómo debiéramos hablar de cómo lograr hacer un lenguaje común, que el paciente pueda transmitir a su familiar qué es lo que siente, que el otro que nunca lo ha sentido a lo mejor no va a llegar a la experiencia exacta, no la va a poder aquilatar, pero alguna proximidad tendría que haber de esto, ¿no? Yo creo que hay un léxico que nosotros debiéramos intentar, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Para ayudar de repente a la gente a manejarse mejor con lo que le debe pasar a su familiar, con lo que debe estar experimentando. Y entonces, ¿por qué no le puedo pedir? ¿Por qué no le puedo decir, oye, pero es que tú tampoco le pones empeño? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que siente el otro? ¿No? Eso. Mira, estamos pasados de tiempo. Danilo, yo sé que ibas a decir algo más. Pero ya estamos por terminar, entonces quería así como hacer no una recapitulación, sino que a lo mejor ordenar algunas cosas. O sea, cuando alguien se deprime, uno no sabe de qué manera el aparato que ayuda a regular el ánimo se echó a perder, digamos, ¿ah? ¿Por qué razones, por qué causas, cuáles son los mecanismos? Entonces, creo yo que todo esto que estamos hablando son cosas que efectivamente la otra persona, la persona que está deprimida y sus familiares tienen que entender para ir con todo, digamos, con todas aquellas cosas que puedan servir y probar cuáles les sirven, cuáles les no. Activación conductual, tener rutinas, moverse, porque primero es el movimiento, después la energía y después el ánimo, ¿ya? Tener esta rutina y ordenar los ritmos circadianos, que implica dormir bien. Como yo tengo un tema con las sustancias, digamos, ojo con las sustancias que pueden alterar el ánimo. En este caso, ya hemos hablado de la marihuana y el trastorno bipolar, pero en este caso con el alcohol. Con el ¿ya? alcohol. Particularmente con el alcohol, porque las personas que se deprimen efectivamente empiezan a usar alcohol como ansiolítico para dormir, como distintas cosas, y el alcohol en estas situaciones, en dosis pequeñas, a veces que lo usan en la noche para dormir, es una mala compañía, es una mala cosa. Entonces tratar de suprimir el alcohol y aquellas sustancias que puedan empeorar el ánimo. El hacer ejercicio es de las cosas que tiene evidencia que nosotros llamamos tipo 1 en las depresiones leves, digamos. Entonces, si uno puede, o sea, si uno tiene el hábito de hacer deporte, efectivamente, cuando está deprimido es el momento de reducir ese hábito. Si uno no tiene el hábito de hacer deporte, bueno, no sé si es el momento para empezar a hacerlo, pero si uno ha tenido el hábito, es importante, digamos, hacerlo. Doctor, ¿sirve el yoga? Sí, sí sirve el yoga, y el mindfulness también sirve, digamos. O sea, efectivamente todas las cosas que uno pueda permitirle o ayudarle a activarse son importantes. Y lo otro que quería mencionar es que como todas las depresiones pueden ser distintas y pueden ser de diversa causa o pueden haber distintos mecanismos, estas son las medidas generales y en particularmente las que ayudan a las personas que tienen depresión bipolar, ¿ya? Estas medidas generales son así nucleares, centrales.
pero también ayudan a las personas que no tienen depresiones bipolares, que tienen depresiones, pues llamémoslas comunes y corrientes. Pero también en las depresiones muchas veces ocurren en un contexto, y ahí es donde viene la parte más específica y más difícil, ¿ya? Ahora, los contextos habitualmente no son tantos. Los contextos habitualmente es porque me deprimí en el contexto de un estrés crónico, y en ese sentido tengo que mirar por qué razón estoy en una situación de un estrés permanente, y ver, y ahí efectivamente es parte más bien de un tratamiento de más de apoyo, que lo puedo hacer con el psiquiatra, con el psicólogo, digamos, pero el estrés crónico, el duelo, y en ese sentido las pérdidas también son desencadenantes de episodios depresivos, y eso obviamente es algo que hay que tratar de mirar, digamos, si hay algo de eso operando. Y lo que llamamos en la jerga, digamos, la derrota social o la humillación, que son las situaciones en las cuales uno lo está pasando muy mal y se siente en el piso, ya sea porque efectivamente está ocurriendo o porque estoy deprimido y siento que estoy en el piso y estoy derrotado, digamos. Y esos tres aspectos, por mencionar otros 20, pero habitualmente esos tres temas Muy están de una u importantes. otra manera puestos ahí, y ahí la psicoterapia obviamente tiene un rol, porque de pronto uno puede orientar algunas cosas en alguno de esos ámbitos, más allá de las indicaciones generales de las que ya habíamos hablado. Uh-huh. Palabras al cierre, su minuto final, como dicen. Don Sergio Strejilevich, y le vamos a conceder a Mariana la última palabra Yo para creo que nos que ilumine. un mensaje así, un highlight, como se dice, es cuando una persona está deprimida, que está sufriendo depresión, no es que está triste. Entonces, para los familiares, para los allegados, no intenten de hacer lo mismo que hacen con una persona que está triste o angustiada porque, por ejemplo, se peleó con la novia. Si es otra cosa. Si usted va a invertir 15 minutos en ayudar a esta persona que está sufriendo depresión, sáquelo a caminar. No se siente a hablar durante 15 minutos de lo que debería hacer. Bueno, está Si buena. quiere ir a tomar algo, sáquelo de la casa, aunque sea el bar de la esquina. Es decir, acá la inversión tiene que ser primero moverse, después, en todo caso, hablar. Es decir, esto no es un tema de palabras. No, el razonamiento no va a sacar a la persona de la depresión, la va a sacar otras cosas. Y dentro de las cosas que uno puede hacer, la más sencilla es moverlo. Y esto no quiere decir sacarlo a correr o sacarlo a andar en bicicleta 30 kilómetros. Quiere decir sacarlo, moverlo en la medida que esta persona, si cuando uno va a estar en la cama, llevarlo al living. Si está en el living, llevarlo al bar de abajo. Es decir, siempre un pasito más de la situación en que uno lo encuentra. Extraordinario. Más claro, echarle agua. Mariana, para cerrar. No, la verdad que me parece que lo que dice Sergio es como lo último para ponerle el moño, y creo que el otro tema es la cuestión de que, y a lo que se refiere Sergio, es la cuestión del estímulo. Lo que tiene que haber es estímulo. Los estímulos son pequeños muchas veces, es esto, es salir de la cama al living, hay más estímulo en el living, hay más estímulo en el bar, hay más estímulo cuando doy la vuelta a manzana. El estímulo, ¿no? Entonces uno está ahí no para tironear, está ahí para estimular. Ofrecer a veces. ¿Sí? Exacto. Sergio. Y una cosita chiquita. La gente que tiene depresión, sobre todo cuando es de moderada a severa, cree que nunca va a salir de la depresión y va a tener un montón de argumentos para decir que no salga, pero sin embargo le gusta escuchar de que algún día va a mejorar y que va a mejorar pronto. Eso no hay que inhibirse de decirlo. Es decir, dar una cuota de esperanza a alguien que la ha perdido por culpa de una enfermedad, sin obligarlo, siempre genera alivio y un poco de confort. Porque además es verdad, se sale. Aparte es verdad, obviamente. Es extremadamente inusual que alguien pueda quedarse en un estado depresivo para siempre. Es una ocurrencia. Hoy día existen los mecanismos, no han existido hace mucho tiempo los mecanismos para incluso combatir las depresiones más graves. Y es la norma que la gente pueda superar un episodio depresivo. Mariana, muchas gracias. Gracias nuevamente. Compartir con el, va a tener que aceptarnos más invitaciones, no nos queda otra. Hacerte el espacio. Sí, el público lo pide. Danilo, gracias. Sergio, nos vemos, cuidarnos todos, que estén muy bien, a cuidarse. Hasta la próxima, donde vamos a seguir hablando de cómo ayudar a la persona aquejada de diferentes fases de la enfermedad anímica. Gracias, Daniela. Chao. Adiós. Chau.